página 30 de 448. Griegos y persas, Hermann Bengtsson, 1965. El mundo mediterráneo en la Edad Antigua 1. Capítulo 2. La caída de la tiranía ática y las reformas de Clístenes. Con la tiranía de Pisístrato, 561 a 528 a 527, había empezado en Atenas una nueva era. Fue Pisístrato quien activó la política exterior de Atenas y señaló a los atenienses nuevos objetivos. Pero la existencia de la tiranía no se dejaba conciliar con el sentimiento de libertad ateniense. Nada tiene de particular, pues, que Pisístrato fuera expulsado de Atenas nada menos que 2 veces, pero regresó siempre y murió, en el 528 a 527, de muerte natural. Pisístrato había adornado la ciudad con magníficas construcciones y su gobierno encarna, en general, lo mismo que el de su casa, una época extraordinariamente creadora desde el punto de vista artístico. Recordemos simplemente que fue en tiempos de Pisístrato cuando se dio el paso primero y decisivo para la creación de la tragedia clásica. El ateniense Tespis de Icaria enfrentó al coro un solo respondente, Hipócrates, en el año 534. Con ello, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta el drama clásico del siglo siguiente, el proceso se había iniciado, y en forma tan genial como sencilla. Los hijos de Pisístrato siguieron a su muerte la línea por él trazada, tanto en materia de política exterior como interior. Aunque el régimen de las tiranías cada vez se encontraba con mayores dificultades en Grecia, Ligdamis de Naxos, amigo y aliado de la casa de los Pisístratidas, hubo de ceder ante el poder de los espartanos, y con la caída de Polícrates de Samos, 522, se había hundido otro pilar angular de la sociedad de los tiranos. Añadíase a esto la expansión del imperio persa que, desde la campaña de Darío contra los escitas, no solo había alcanzado a Tracia, sino también a las posesiones de los Pisístratidas en la costa septentrional del Egeo. De los 2 hijos de Pisístrato que se hicieron cargo de su sucesión, Hiparco, el más joven, era el que tenía mayor personalidad. Sin embargo, encontró en su hermano Hipias el apoyo necesario en sus inclinaciones artísticas y literarias. Por lo demás, ambos se entregaron con fervor a los movimientos religiosos místicos de su época, seguían las doctrinas secretas del orfismo, y de Hipias se dice que era un conocedor particularmente experto de los oráculos, bajo cuyas influencias giraba entonces el mundo. Cuando el intérprete de oráculos ateniense, Onomacrito, fue descubierto habiendo falsificado un oráculo, Hipias, pese a que le uniera con él una íntima amistad, lo mandó al exilio. No debe pasarse por alto, al respecto, que los oráculos revestían, asimismo, gran importancia desde el punto de vista político. Siguiendo sus consejos se ponían en marcha empresas políticas o se desistía de ellas. Hiparco era algo amigo de los poetas, a quienes había creado un hogar en su corte de Atenas. Así vivían en Atenas, entre otros, Laso de Hermíone y Prátinas de Fliunte, aunque este último solo más adelante. Del propio Hiparco se encuentran breves sentencias epigramáticas, en los Hermes de los caminos áticos, de las que la posteridad ha guardado memoria por mucho tiempo. No todos los ciudadanos atenienses habían permanecido en el país durante el periodo de la tiranía. En particular, la poderosa familia de los Alcmeónidas había preferido comer el pan del exilio, aunque probablemente solo después del año 525, puesto que está atestiguado que el alcmeónida Clístenes fue arconte durante la tiranía. El testimonio, sin embargo, se basa en el fragmento de una inscripción susceptible de varias interpretaciones. El destino que flota sobre todos los tiranos se cumplió primero en Hiparco. Cayó bajo los puñales de los conjurados Harmodio y Aristogitón cuando estaba organizando una procesión de las Panateneas. El motivo del atentado no fue político sino personal, puesto que, en una ocasión anterior, Hiparco había ofendido a Harmodio. Pero, fuera político o no, el atentado conmovió en sus cimientos el dominio de los Pisístratidas. El gobierno de Hipias adoptó en adelante los rasgos de un despotismo violento, fortificó la colina de Muniquia, para tener desde ella un libre acceso al mar,
y los ciudadanos fueron desarmados. Un intento de los alcmeónidas de derrocar la tiranía terminó con un fracaso en Lipsidrión. El castillo ocupado por los exiliados hubo de ser abandonado nuevamente. Pero los alcmeónidas ya no cejaron, y se sirvieron del oráculo délfico, cuyos sacerdotes les estaban obligados. El oráculo ordenó a los espartanos disolver los lazos de amistad con Hipias y eliminar la tiranía del territorio del Ática. El mandato de la Pitia délfica sumergió a los espartanos en un grave conflicto, pero se impuso finalmente el criterio de que, en cuanto potencia rectora, Esparta no podía sustraerse a la voluntad del dios de Delfos. Se probó primero con una incursión, pero la fuerza de ataque espartana resultó ser demasiado débil frente a las fuerzas reunidas de Hipias y de los tesalios. Esparta se vio obligada, pues, a movilizar las fuerzas de la Liga del Peloponeso. Los jinetes tesalios no pudieron resistir esta vez al ejército de los hoplitas, e Hipias, que se había refugiado en la Acrópolis, hubo de capitular cuando se le aseguró que saldría libre. Se dirigió en barco a Sigeo, donde gobernó en adelante en calidad de príncipe vasallo de los persas, 510. Este fue el fin de la tiranía ateniense, que había durado más de 50 años. Al igual que el Pisístrátida Hipias, también se había hecho súbdito del gran rey persa el joven Milcíades. Después que por cuenta de su hermano Estésagoras se hubo hecho cargo del gobierno del Quersoneso Tracio, la península había sido colonizada en su día, de acuerdo con Pisístrato, por Milcíades el Viejo, siguió a Darío, como lo hicieron los demás tiranos helénicos de Asia Menor y de las ciudades de la Propóntide, en su campaña contra los escitas. Fue Milcíades quien aconsejó a los tiranos griegos derribar el puente construido sobre el Danubio, con el fin de dejar abandonado a su destino al ejército de Darío, en la estepa de Besarabia. Aunque su consejo no fue seguido, es obvio que fue lo que le obligó a abandonar el Quersoneso, solamente volvió allí, aunque por pocos años, 499 a 498 a 493, durante el levantamiento jónico. Después de la expulsión de Hipias surgieron en Atenas, como salvadores de la ciudad, los alcmeónidas y, ante todo, Clístenes, hijo de Megacles, cuyo nombre está enlazado para siempre con la historia de Atenas. ¿Y qué había de suceder ahora en Atenas, después de la caída de la tiranía? ¿Tenía siquiera algún sentido restablecer el predominio de la nobleza? Y estaba ésta en condiciones, por lo demás, de llevar a cabo, con carácter exclusivo, las numerosas tareas de la política, de la economía y de la cultura? Atemorizaba, además, el recuerdo de los tiempos en que las diversas familias aristocráticas habían sido responsables, con sus numerosos partidarios respectivos, de las disputas internas de la ciudad. Era esta discordia, en efecto, la que en su día había ayudado a Pisístrato a adueñarse del poder. Caracterizó la política de Clístenes su renuncia a restablecer el antiguo orden. Lo que él creó con la aprobación del pueblo ateniense, si en calidad de arconte, de legislador o en algún otro cargo público, no lo sabemos, fue la base de un nuevo estado ateniense cuyo principio rector había de ser la isonomía, esto es, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Aunque hasta entonces la nobleza, los eupátridas, con sus poderosos seguidores, había decidido la historia de Atenas, esto cambió ahora por completo. Mediante una nueva división de la población ática, Clístenes rompió las antiguas alianzas de familias, despojándolas, en esta forma, de su importancia política. Únicamente subsistieron las antiguas filai, tribus, como asociaciones para el culto. Clístenes dividió el territorio ático, incluida la ciudad de Atenas, en 3 zonas, esto es, la ciudad, Asti, la costa, Paralia, y el interior, Mesogeia, y a cada una de estas zonas, a su vez, en 10 unidades, los tercios, trities. Un tercio de cada una de las zonas se agrupaba para formar una nueva tribu, file. En esto no jugaba papel alguno la distinta situación geográfica de los tercios y, al parecer, las nuevas tribus territoriales se constituyeron echando suertes y recibieron nombres de héroes áticos. En adelante, el ciudadano ático se nombraba según la tribu a que pertenecía.
La nueva división era tan artificiosa que difícilmente se puede imaginar un modelo contemporáneo. Solo pudo haber sido concebida por la mente de un individuo decidido a alcanzar su objetivo político a cualquier precio, y este objetivo no era otro que la creación de la nación ática, que en adelante aparece como un solo cuerpo, dividido en 10 tribus, 30 tercios y aproximadamente 100 comunidades, demos. La historia posterior de Atenas y del Ática no se concibe sin este acto sencillamente revolucionario de Clístenes. Este hombre merece, sin duda alguna, el título honorífico de fundador de la democracia ática. Enlazada con la reforma de las tribus está la reorganización del ejército ático. Cada tribu había de proporcionar al ejército un contingente de infantería. Al frente de este contingente había un estratego, y al frente de todo el ejército un polemarco, que en la batalla de Maratón fue aún el jefe del ejército ateniense. Como órgano ejecutivo creó Clístenes un consejo de 500 miembros, que pasó a ocupar el lugar del antiguo consejo de Solón. Cada tribu proporcionaba 50 miembros y, de estos, cada comunidad, demo, un número de consejeros correspondiente al número de sus habitantes. Con objeto de capacitar al consejo, bule, para la acción, se dividió en 10 secciones, según las diversas tribus, cada una de las cuales había de dirigir los asuntos del Estado durante una 10ª parte del año. No cabe duda que Clístenes hubo de estar muy acertado en la constitución del consejo. Por vez primera en la historia de Atenas tenemos aquí convertida en realidad, en un órgano político importante, la idea de la representación del pueblo ático en una forma que cabe designar tanto de modélica como de nueva. Para evitar de una vez por todas el retorno de la tiranía, Clístenes creó la institución del ostracismo, juicio de las tejuelas. Cada año en la Asamblea Popular de Ciudadanos, Eclesia, se preguntaba si había que celebrar o no un ostracismo. Si se reunían 6.000 votos en favor de la celebración, entonces el ciudadano que había reunido el mayor número de votos había de dejar Atenas y el Ática durante 10 años, pero sin sufrir, por lo demás, daño alguno en sus bienes. En forma sorprendente, el primer ostracismo solo tuvo lugar el año 487, de modo que por espacio de 20 años enteros el pueblo ático no se había sentido amenazado por tiranía alguna. La opinión sustentada por algunos investigadores, que el ostracismo solo fue introducido en esta última fecha y no 20 años antes, no es probable, y es desvirtuada además por un dato expreso de Aristóteles en su Constitución de los Atenienses, c. 22:1. Tan drásticas fueron las reformas de Clístenes que no sorprende que encontraran una fuerte resistencia, sobre todo por parte de los eupátridas. Su oponente, Isagoras, decidió a los espartanos a intervenir en Atenas, 508. Pero el pueblo no estaba dispuesto a dejarse arrancar sus conquistas, de modo que los atenienses recurrieron a las armas y encerraron a Isagoras y al rey de los espartanos, Cleómenes, en la Acrópolis. Después que, a cambio de una salida libre, capitularon, Clístenes y sus partidarios regresaron a Atenas. Y al dibujarse una nueva intervención de los espartanos, los atenienses concertaron una alianza, probablemente a instigación de Clístenes, con el sátrapa persa Artafernes de Sardes, 507. Sin embargo, esta jugada se reveló innecesaria, dado que el ejército de la Liga del Peloponeso, que no deseaba luchar contra los atenienses, se disolvió prácticamente en el 506, y los atenienses obtuvieron victorias decisivas, al parecer el mismo día, sobre los beocios y los calcídeos, de Eubea. En esta forma, el estado de Clístenes había pasado en campaña su prueba de fuego. Era muy cuestionable y peligrosa, en cambio, la alianza con los persas, y no nos sorprende que, una vez que se hubieron disipado los nubarrones que se cernían entonces sobre Atenas, los atenienses desautorizaran a sus propios embajadores, que habían sido responsables de aquel tratado. El fin de Clístenes es desconocido. Con sus reformas se levantó asimismo un monumento imperecedero. En el antiguo Consejo Aristocrático del Areópago, en el Consejo de los 500 creado por Clístenes, bule, en la Asamblea Popular y, en particular, en los diversos cargos administrativos,
los ciudadanos atenienses encontraron la posibilidad de realizar una actividad política según sus aficiones y capacidades. Sin duda, los arcontes seguían extrayéndose de la clase superior de los contribuyentes, los pentacosiomedimnos, esto es, los que tenían una renta de más de 500 medimnos de cereales. Al areópago solo podían acceder los que habían sido arcontes, y solamente si habían ejercido su cargo sin objeciones. Pero, ¿qué significaba esto frente al hecho de que en adelante estuviera abierta a muchos miles de ciudadanos atenienses la participación en el Consejo y en la Asamblea Popular? En efecto, si la constitución de Clístenes tenía la oportunidad de afirmarse, había de formarse necesariamente con el correr de los años una capa de jefes políticos y, a su lado, una gran masa de ciudadanos políticamente instruidos, como la que es totalmente imprescindible en todo Estado bien gobernado. Y más aún, el interés general por el Estado y su bienestar había de subir en el mismo grado en que un mayor número de ciudadanos iba participando en su servicio. Forma un contraste pronunciado con sus atrevidas innovaciones en el terreno de la política la actitud conservadora de Clístenes en relación con la tradición sagrada. Clístenes dejó subsistir las 4 antiguas tribus jónicas, los opletas, los argadeos, los geleontes y los egicoreos, que tenían funciones culturales, así como las antiguas tridies sagradas, que nada tienen que ver con las tridies locales de nueva creación, las fratrías y el sacerdocio, pero hubiera sido un grave error atentar contra estas antiquísimas instituciones, y Clístenes se abstuvo precavidamente de ello. Sin embargo, como auténtico estadista, Clístenes supo separar lo propiamente político de lo religioso y ponerlo sobre nuevas bases, que se revelaron como eficaces. Por lo demás, durante todo el tiempo en que subsistió un estado ático independiente. La isonomía ateniense creada por Clístenes se encontraba en Grecia en una situación totalmente aislada. En ninguna otra parte había estados con una constitución parecida, sino que, por doquier, la aristocracia dominaba la situación. Añadíase a esto el hecho de que Esparta, en cuanto potencia que presidía la Liga del Peloponeso, era militarmente muy superior a todos los otros estados griegos. Ahora bien, el que la Liga estuviera o no en condiciones de enfrentarse a tareas mayores fuera de Grecia, es una pregunta que quedaba en suspenso. Hasta allí, Esparta había declinado casi siempre la responsabilidad de expediciones en ultramar o solo las había emprendido de mala gana, como la realizada contra Polícrates de Samos. Las consideraciones anteriores de la historia de Grecia partían en la mayoría de los casos de las ideas nacionalistas del siglo XIX. Los investigadores veían en los griegos una unidad étnica y cultural y hablaban de una nación griega como solía hablarse de una nación alemana o una nación italiana. Este enfoque puede considerarse actualmente superado. Constituye el mérito de la obra de Hans Erich Stier, Grundlagen in der griechischen Geschichte, Stuttgart, 1945, ante todo, el haber señalado las diferencias fundamentales entre la conciencia nacional antigua y la moderna. En efecto, hacia el año 500 a.C., Grecia solo era una unidad en el terreno religioso, la creencia en los dioses olímpicos unía a todos los helenos, y constituye el mérito histórico de Homero y de sus poemas épicos el que dichos dioses, en la figura que él les dio, encontraran aceptación y culto en toda la Hélade al lado de las incontables deidades locales. Pero aparte de este vínculo espiritual, había muy poco de común entre los griegos. Sin duda los poemas de Homero eran leídos en todas partes, pero no existía lenguaje literario griego alguno. Cada griego se servía del dialecto de su ciudad o de su tribu, y no cuesta mucho imaginar que el entendimiento entre un lacedemonio y un tesalio, por ejemplo, topaba con dificultades, únicamente en medio extranjero, en las regiones coloniales del Asia Menor, en Italia, el sur de Rusia y allí donde los griegos vivieran con pueblos extranjeros, cobraban conciencia de su peculiaridad étnica y cultural frente a estos. No constituye un azar que el concepto de panhelénico se encuentre en Arquíloco, fr. 52. El contexto es interesante, el poeta habla de la miseria de toda Grecia, con lo que se refiere a todas las existencias dudosas que, al igual que el propio Arquíloco,
habían participado en la colonización de Tasos, acontecimiento que corresponde aproximadamente a mediados del siglo VII. También en Hesíodo encontramos el mismo concepto, y en sus catálogos es Heleno el héroe epónimo de los griegos. No obstante, las duras realidades de la vida política se encontraban en violento contraste con esta unidad ideal. En efecto, cada polis, aun la más pequeña, velaba celosamente por su autonomía, y ni una sola estaba dispuesta a renunciar a ella en favor de otra más poderosa. Por esta razón, toda formación de una potencia mayor se revelaba de antemano como imposible cuando una ciudad-estado concertaba una alianza con otra, no renunciaba por ello en lo más mínimo a su soberanía. Por otra parte, las diversas localidades con mucha frecuencia estaban enemistadas unas con otras y se hallaban implicadas en luchas numerosas y a menudo muy prolongadas. Así, por ejemplo, Atenas luchó por espacio de varios decenios con Egina por la posesión del Golfo Sarónico, Esparta luchó encarnizadamente con Argos por la fértil comarca de Cinuria, y la disputa entre Crotona y Sibaris en el sur de Italia condujo a la aniquilación y la erradicación completa de esta. Presentaba un cierto aspecto panhelénico el oráculo del Apolo délfico. Las vastas relaciones de los sacerdotes délficos en todas las regiones pobladas por griegos, y aún mucho más allá, permitían a la Pitia dar a los que buscaban consejo unas sentencias en forma de oráculo, que a menudo también se tomaban en cuenta decisivamente en materia política. Sin duda, el lenguaje del oráculo délfico era, como el de todos los oráculos, tanto antiguos como modernos, oscuro y no siempre fácil de entender para todo el mundo. Recuérdese el oráculo que la Pitia le dio al poderoso rey de los lidios, Creso, al entrar en guerra contra los persas: si atraviesas el Halis destruirás un gran imperio. Sin embargo, la confianza en Apolo permaneció completamente incólume hasta el momento de acercarse los persas. Para un extranjero las condiciones políticas de la Hélade resultaban muy confusas. Lo que veía era un mundo de ciudades-estado que en parte estaban unidas por tratados y, en parte, estaban divididas por enemistades. Parecía prácticamente imposible que los griegos olvidaran lo que les separaba para aplicarse a grandes tareas en cierto modo nacionales, porque faltaba una potencia hegemónica universalmente reconocida. Si una potencia extranjera lograba mediante promesas y amenazas atraerse a parte de los griegos, se creía que los restantes habían de seguirlos necesariamente, y la libertad del país se perdería. En esto se produjo, al cambiar el siglo, 500-499, un acontecimiento que, a la manera de un relámpago, puso al descubierto la situación real de los griegos a ambos lados del Egeo. Se trata de la sublevación jónica, preludio de las guerras médicas. Página 40.